Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta charla programada por la Universidad La Gran Colombia en asocio con la Superintendencia Notarial y Registro. Hoy contaremos con la participación de dos expertas dentro de del notariado y registro en su ponencia titulada Etapas para la autorización de escrituras públicas y prestación de servicios de registros de notario. Nos acompaña la doctora Lina Lucía Leiva Carrillo. Ella es abogada, especialista en Derecho Comercial, egresada de la Universidad El Rosario. Asimismo, contamos con la participación de la doctora Natalie Romero Balbuena. Es abogada, especialista en Derecho Comercial, egresada de la Universidad Externado de Colombia. Les extendemos una cordial bienvenida. Para la Universidad La Gran Colombia es muy importante contar con su participación desde la experticia que ustedes manejan en temas tan relevantes e importantes para nuestros estudiantes y para la comunidad en general. Por tal motivo, esta conferencia va a ser grabada y va a ser publicada en la Universidad La Gran Colombia y en las distintas plataformas autorizadas para que pueda ser reproducida por aquellos estudiantes que no pudieron comparecer el día de hoy. Doctora Lina, un gusto tenerla aquí a la Universidad La Gran Colombia en esta participación de forma virtual. Muchísimas gracias por recibir el llamado. Le concedo el uso del micrófono. Muchas gracias, doctor Celso, por la presentación y pues por brindarnos este espacio importante, digamos, para tocar estos temas tan específicos como es lo, digamos, lo que tiene que ver con el servicio público notarial. En esta oportunidad, digamos que vamos a dividir la conferencia o esta charla en dos temas, los cuales están dentro de el título, que son las etapas para la autorización de la escritura pública y la prestación del servicio de registro civil por los notarios. Voy a empezar entonces señalando la naturaleza del notario, dado que es una naturaleza particular. El notario es un particular que gracias a la figura de la descentralización administrativa, por colaboración, presta un servicio público, el cual consiste en dar fe pública de los actos, negocios y declaraciones que ante él presenten los interesados, siempre y cuando se cumplan las solemnidades legales previstas para cada trámite notarial. Es importante recalcar que el notario no ostenta un poder decisorio o jurisdiccional para determinar situaciones jurídicas, toda vez que esta competencia está en cabeza de los jueces o autoridades administrativas. Podemos visualizar unos elementos de la función pública notarial, digamos que vamos a explicar de forma breve, es solo esto para dar el contexto. Entonces es un servicio público prestado por particulares, como ya lo señalé, implica dar fe pública de las declaraciones. Esto le da una autenticidad a esas declaraciones que se presentan ante el notario. Entonces es así que el notario es una especie de testigo fidedigno de lo que se presenta ante él. El servicio es rogado. Esto quiere decir que el notario actúa a solicitud de las partes, no actúa de oficio. Siempre se requiere que sea solicitado por los intervinientes para que se preste el servicio. Y por último, es un servicio remunerado, siendo este regulado por el gobierno nacional a través de la Superintendencia de Notaría y Registro por medio de resoluciones que se expiden año a año. En este caso, digamos, en el presente año es la resolución 773 de 2024. En esta se establecen todas las tarifas notariales de los actos que presta, de los actos, negocios y demás servicios que presta el notario. Entonces es claro en qué tarifas se deben cobrar.
Bueno, ya para entrarnos un poquito más en el asunto principal, es importante tener en cuenta que la escritura pública es un instrumento por medio del cual se dota de solemnidad las declaraciones, contratos, negocios y actos jurídicos que son emitidos por las partes, pues ante el notario, es atendiendo siempre los requisitos previstos en la ley para cada acto. Es así que la escritura pública se perfecciona mediante unas etapas. Entonces, acá ya entramos en el quiz del asunto de las etapas de la escritura pública. ¿Cuáles son estas etapas? Bueno, estas están definidas tanto a nivel, digamos, en el decreto 960 de 1970, que es el estatuto notarial, y también jurisprudencialmente hablando. Está la rogación, la recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización. Entonces vamos a hablar de cada una de estas etapas y los escenarios que se pueden desarrollar en cada una de ellas. Entonces empezamos con la rogación. Es el requerimiento, como ya lo había dicho, que es uno de los principios de este servicio público notarial, es el requerimiento que hacen las partes al notario para obtener de él la prestación del servicio. Acá también podemos hablar de ese derecho que tienen las personas de escoger libremente a qué notaría acudir. No obstante, hay unas excepciones a esa, digamos, a esa libre escogencia de la notaría. Entre esas podemos nombrar el reparto notarial, que es una figura muy específica, es un procedimiento administrativo que lo reglamenta la Superintendencia de Notaría de Registro. Esto con el fin de que ciertos actos jurídicos, por su naturaleza y la calidad de las partes que intervienen, sean autorizados por distintos notarios que les son asignados estos actos de manera ordenada y equitativa. Esto sucede cuando hay dos o más notarías dentro de un mismo círculo notarial. Por ejemplo, en Bogotá, que hay más, es el mayor número de notarías, o en ciudades grandes como Cali, Medellín. Entonces, teniendo en cuenta el artículo 15 de la Ley 29 de 1973, los actos que se deben elevar a escritura pública de los entes que conforman el poder ejecutivo, legislativo, judicial a nivel central, departamental, territorial, organismos administrativos, departamentales, incluso las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta, y en particular los establecimientos bancarios que tengan como objeto principal el desarrollo de actividades de vivienda o de finca raíz. Entonces, estos entes deben acudir, o sea, están supeditados a este reparto notarial. Bueno, esta es una figura muy específica, pero es importante tenerla en cuenta. Y otro caso es la sucesión de común acuerdo. Pues dado que en la sucesión, cuando se solicita el inicio de la sucesión, no se puede ir a cualquier notaría, está, digamos que está restringida al último domicilio del causante, por tanto, no se cumple como esta libre escogencia de la cual estábamos hablando en la revocación. Posteriormente a eso, sigue la recepción, que es el momento en el cual el notario recibe y percibe la declaración de voluntad de las partes, constituyéndose algo así como en un deber por parte del notario de escuchar las declaraciones que hacen estos interesados, teniendo en cuenta que pueden existir ya a partir de este momento casos en los cuales sea necesario que el otorgante o el interesado aporte documentos o relate, manifieste antecedentes que sean relevantes para el asunto. Por tanto, el notario acá busca obtener la verdadera voluntad de las partes.
para posteriormente seguir con la etapa de la extensión. Digamos que en la extensión se materializa lo que el notario percibió y recibió. Es la versión escrita de lo que declararon los interesados. Entonces, el notario, con base en esas manifestaciones de voluntad, redacta y elabora materialmente, pues, el instrumento en un lenguaje claro, jurídico, bueno, en castellano, el cual debe contener las estipulaciones relativas tanto a los derechos constituidos, transmitidos, modificados o extinguidos, el alcance de estos derechos y de las obligaciones que los otorgantes asuman. También puede suceder que los interesados o los asesores, los apoderados, alleguen la minuta ya elaborada al notario. No obstante, él siempre va a tener que revisar y aprobar esta minuta. Es así que el notario averiguará también en esta etapa los fines prácticos y jurídicos que los otorgantes desean alcanzar con sus declaraciones, para que esto quede fielmente expresado dentro del instrumento y pues se indicará el acto o contrato si tiene una denominación jurídica en el mismo y se velará, el notario velará porque en el instrumento contengan todos los elementos esenciales y naturales propios del acto que se esté celebrando o el negocio y las estipulaciones especiales de los interesados. Eh, también puede suceder en esta etapa que el notario advierta alguna irregularidad. Mm, no obstante, bueno, salvo lo prevenido en la nulidad absoluta. Entonces, alguna irregularidad como cuál. Por ejemplo, que un menor puber otorgue la escritura sin la representación legal. Entonces, el notario puede advertir esta irregularidad, no obstante, no podrá negar la autorización del instrumento en caso de que los intervinientes insistan en esto. Y cuando suceda esto, el notario deberá dejar constancia de lo ocurrido dentro del instrumento, o por ejemplo, cuando el notario observe una posible lesión enorme. Entonces dice, bueno, acá hay una posible lesión enorme y las personas están de acuerdo en que no se sienten, digamos, afectadas o están de acuerdo con esta posible lesión enorme, el notario deberá dejar constancia de esto, pues para curarse en salud, entendiendo que advirtió esa irregularidad. Posteriormente a esta etapa, sigue el otorgamiento. En el otorgamiento se ve como la ratificación formal del consentimiento de los interesados. Entonces ya es como como dice ahí, el asentimiento expreso de los mismos. Y esto implica pues la comparecencia de los intervinientes, quienes deberán leer el documento completo o solicitar que el notario lo lea en voz alta. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen alguna discapacidad visual, el notario sí debe leer. Eh, en todo caso, las personas deben leer el documento de forma completa y la verdad, en esta parte es importante hacer hincapié en que se lea con cuidado sin estar corriendo, pues lo que se pretende es garantizar que los otorgantes conozcan lo que se firma y que en esta etapa puedan manifestar que existe algún tipo de modificación o error o que quieran corregir algo hasta que ellos estén conformes con lo que está contenido en el texto. Entonces es una etapa importante ya que los errores en que se cometan pueden ser advertidos y pueden ser corregidos en el mismo momento. En el mismo momento se está leyendo la escritura, no quedó mal
el número, quedó mal el nombre, no, es que esta estipulación no era así, o sea, ahí mismo lo pueden corregir sin necesidad de otra cosa. O sea, se subraya la palabra o se encierra en un circulito para que se suprima o que se inserte otra estipulación y este es un momento importante para esto. También en este momento, cuando se firma la escritura por uno de los otorgantes, ya la escritura se numera y es fechada. No importa que el otorgante, otro otorgante lo haga en otro momento o que el notario también lo haga después, desde la firma del primer otorgante, la escritura es fechada. ¿Qué también puede pasar en este escenario del otorgamiento? Hay varios otorgantes, hay varios intervinientes. Entonces, firmó uno, firmaron dos, faltan más. ¿Qué hace el notario en este caso? Porque no se han presentado los demás otorgantes. Él tiene la obligación, digamos, de contar un término. Entonces, son 2 meses a partir desde la fecha de la firma del primer otorgante, en los cuales el notario deberá, pues, procurar que se firme y si no es así, anotará en el instrumento, dejará constancia que no se firmó completamente, no se firmaron todas, no se completaron todas las firmas y por este motivo no podrá autorizar la escritura, es decir, el instrumento, porque ni siquiera se va a convertir en escritura. Entonces, en este caso, no lo va a autorizar, sin embargo, se va a incorporar dentro del protocolo, que más adelante les digo cómo que se trata, de qué se trata el protocolo. Además, es importante hacer referencia a cuando los otorgantes firman la escritura, pues la escritura pública es una de esas excepciones de la ley antitrámites en las cuales es obligatorio que se imponga la huella dactilar. Esto se hace por unos medios tecnológicos y esta es la biometría. Esta exigencia la deben cumplir todas las escrituras públicas. Bueno, digamos como para hacer un poquito de contexto, porque este tema también es amplio, eh, el decreto 019 del 2012, que es la ley antitrámites, a través del artículo 17, suprimió el requisito de imponer huella dactilar mejor dicho, en todos los documentos que se presentaran ante entidades públicas. Sin embargo, estableció unas excepciones que en materia notarial son la escritura pública, la autorización para salida del país de menores, la cesión de derechos y el otorgamiento de poderes. Es entonces que se definió la obligación en cabeza de las notarías de implementar una infraestructura tecnológica para que puedan prestar el servicio de identificación biométrica. Y digamos que esta información que se obtiene por medio de la huella dactilar se coteja también, o sea, se contrapone pues con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Todo esto se hizo pues para tener mayor seguridad jurídica sobre la identidad de las personas que firman las escrituras y evitar suplantaciones. ¿Sí? Entonces esto, digamos que es relativamente nuevo para dar más seguridad en el otorgamiento de las escrituras. Y finalmente, transcurridas todas las etapas del proceso, se culmina con la autorización de la escritura pública, que este paso es la fe que imprime el notario en vista de que ya se han llenado todos los requisitos y que todas las declaraciones emitidas por los interesados están plasmadas dentro del mismo. Entonces, es el momento en el que el notario, luego de verificar que el documento consigne todo y se hayan presentado todos los comprobantes fiscales, autorizará al mismo. Podríamos dar un ejemplo así como rápido a qué se refiere con
comprobantes fiscales. Esto se puede ver más en las escrituras de compraventa. Entonces, en estas que se solicita y que solicitan los notarios, las fotocopias de las cédulas, el impuesto predial, el paz y salvo de valorización. Estos son los comprobantes fiscales. Paz y salvo municipal, paz y salvo de valorización, impuesto predial, y estos son realmente importantes pues, para que se pueda autorizar la escritura. Está el paz y salvo de la administración, cuando el bien está, es una propiedad horizontal, el certificado de existencia y representación, si hablamos de una persona jurídica, el poder especial, si la persona está actuando por medio de poder, y acá es importante tener en cuenta que este poder debe ser cargado en la ventanilla única de registro que se llama el BUR, y es deber del notario verificar que este poder esté cargado ahí, tanto, digamos, para dar seguridad al acto de que en efecto esa persona sí fue la que se presentó, y, y pues porque es deber del notario, ya es una carga obligatoria, mejor dicho. El poder general por medio de escritura, la vigencia de este, bueno, dependiendo del caso, la carta de aprobación del crédito, y uno muy importante que no está en la norma, pero pues ya es costumbre y es la realidad, el certificado de tradición y libertad. Este no está especificado en la norma que el notario lo deba pedir, que deba exigirlo, pero es mejor y todos los notarios lo hacen. O sea, es mejor eh, aportarlo porque en este pues se ve la realidad del bien y esto evita confusiones de cualquier tipo. Bueno, entonces estamos en la autorización, para volver un poquito acá. Eh, En este, pues ya, en todas las demás etapas, el notario hace un control de legalidad, pero acá termina de materializarlo. Entonces el notario se encarga de mirar ya con más detenimiento que eh, el negocio jurídico o el acto jurídico cumpla adecuadamente con todo lo requerido. Y se culmina este proceso de la escritura pública pues con la firma del notario. Cuando se culmina todas estas etapas, nace la escritura pública y esta se debe incorporar dentro del protocolo. El protocolo es un archivo fundamental del notario y se conforma por todas las escrituras y demás documentos que la ley o los jueces ordenen insertar. Y el notario tiene la obligación de guardarlos y conservarlos, porque pues hace parte fundamental de ese archivo. No obstante, el protocolo pertenece a la nación, ¿sí? Entonces no es de propiedad del notario. Hay un escenario también importante ya hablan, digamos, de otros temas relacionados con la autorización y es, puede faltar la firma del notario. Entonces, hay casos en los cuales los instrumentos no han sido autorizados por el notario, pero eh, digamos, por diferentes causas que justifiquen la negativa. Es decir, no porque, es decir, como que el notario haya fallecido o que lo hayan trasladado en notaría, que por diferentes circunstancias no le haya podido firmar. En este caso, al solo faltar la firma del notario, el notario o la persona que esté ejerciendo el cargo en ese momento tiene la obligación o el deber, tiene más la obligación de acudir y solicitar a la Superintendencia de Notaría de Registro que le autoricen esta, digamos, esta firma del instrumento. Y esto se hace por medio de un acto jurídico que expide la superintendencia. Entonces, este es un escenario, pues, no es tan común, pero pasa. Ahora bien, si ya autorizada, ya protocolizada, las partes, eso suele suceder mucho, vuelven a leer la escritura.
encontraron un error. Ya esos errores no se pueden corregir así nomás. Se debe consignar en un instrumento separado, es decir, debe realizarse una escritura aclaratoria con todas las formalidades necesarias y pues por todas las personas que intervinieron en el instrumento. Ahora bien, ya finalizando un poquito con el tema, es importante tener en cuenta unas causales en las cuales el notario se podrá abstener de autorizar la escritura pública. Entre esas, bueno, las nombro así de primeras, está cuando observe que el instrumento es nulo, cuando falten los comprobantes fiscales o ante la falta de cancelación de derechos notariales. Pero digamos que el más importante es cuando él observe que el instrumento puede ser nulo. Esta nulidad eh, está, digamos que está conectada con el artículo 1504 del Código Civil. El artículo 1504 habla de las incapacidades absolutas y relativas. No obstante, este artículo fue modificado por la ley 1996 de 2019, que es una ley ahorita súper nueva, por medio de la cual se establece un régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Es importante este punto, dado que antes se consideraban pues que tenían una incapacidad absoluta, pero con esta nueva ley ahora se presume la capacidad de todas las personas mayores de edad, sin distinción alguna. Por tanto, son capaces de celebrar actos jurídicos. Ya no estamos hablando de interdicción, yo creo que en este tema ya lo han tocado en varias conferencias, entonces es un tema un poco controversial dentro de las notarías, pero para eso también se han desarrollado figuras como la adjudicación de grupos de apoyo y las directivas anticipadas, que estas dos figuras también se celebran ante notaría o ante juez. Y para finalizar, haré mención a las causales de nulidad formales de la escritura pública que están contempladas en el decreto 960 de 1970, es decir, el Estatuto Notarial. Cuando las escrituras se autoricen por fuera del círculo notarial, entonces el notario la autoriza por fuera de su círculo notarial, no es competente, no tiene competencia, entonces es una causal de nulidad. Cuando falte la comparecencia de algún otorgante o cuando los comparecientes no aprobaron el instrumento, cuando no aparezca la fecha o lugar de la autorización de la escritura, también por la no identificación plena de los otorgantes y pues cuando no se determine el bien objeto de aclaración. Entonces, digamos que con esto termino este bosquejo a grandes rasgos de lo que eh, se necesita, las etapas que se deben cumplir para que se nazca la vía jurídica, la escritura pública. Bueno, no sé si este momento ya es para preguntas o seguimos con la otra parte de la charla, doctor Celso. Vale, doctora Lina, muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar con la ponencia de la doctora Natalie, salvo si hay alguna pregunta que el auditorio, es el momento para que por favor levanten la manito o prendan sus micrófonos y hagan la participación. Sí, muy buenas tardes, doctores. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Claudia Erazo. Muy bien, Tengo, gracias. tengo una pequeña inquietud. Es que una vecina compró un apartamento en la misma torre, pero yo soy Zulia 2 y ella también es Zulia 2. Pero al parecer, bueno, falsificaron la escritura y le dieron una escritura dizque de Zulia 1 y el certificado de libertad
aparece Zulia 2 y todo lo que aparece en el mío. ¿Ahí qué se debe hacer? Bueno, ahí hay dos temas. Digamos que en lo que usted está relatando está hablando de que hay una escritura falsa o digamos que es diferente, si hay una escritura falsa o si hay una confusión en la identidad de las personas, ¿sí? Porque si la escritura es falsa es porque se acudió a documentos alterados y falsos y en este caso pues esa escritura ni siquiera existe y deberá acudir a eh, pues a la fiscalía, ¿sí? Porque es un delito. Pero si ya hablamos es de una confusión, pues se puede acudir ante el despacho notarial para que se aclare esta situación, que también puede ser que haya una confusión respecto a la identidad del inmueble. Entonces, digamos que hay dos temas ahí que digamos que me está poniendo de presente que pues no son claros, ¿sí? Si es una falsificación, suplantación de identidad o si hay una falsificación y una suplantación de identidad o hay una confusión en los datos que se dejaron plasmados dentro de la escritura. Entonces ahí sí de- tendría que aclararse un poco más la situación. No sé, doctor Celso, si Doctora, estamos de acuerdo. colocaron, o sea, yo pertenezco a Zulia 2 y mi amiga compró ahí mismo en la torre y nosotros todos somos Zulia 2, somos vecinos, ¿sí? Y ellos colocaron ahí que se den a una administración, cuando los de Zulia 2 nosotros no nos debemos a ninguna administración, colocaron Zulia 1, ingresaron un documento de administración, una cantidad de circunstancias que ni siquiera aparecen en el certificado de libertad, ¿sí? Porque el certificado de libertad dice tal cual como está en estos momentos mi apartamento, ¿sí? Que pertenece a Zulia 2, somos 96 apartamentos, eso. Pero acá fue diferente con la escritura, totalmente la modificaron. Bueno, entonces, claro, lo que sucede según la participante, encontramos situaciones donde al parecer no coincide la información de la ubicación del conjunto residencial de la escritura pública. Sin embargo, pues indicar que aunque el instrumento pueda considerarse que tenga alguna información que no se ajuste a la identificación del conjunto, porque puede haber existido, como lo mencionaba la doctora Lina, alguna confusión en la constitución de la escritura pública, pues habría que realizar una escritura aclaratoria en ese sentido para establecer realmente la ubicación de ese conjunto residencial, porque pues tanto la escritura pública que menciona la señora Claudia como la escritura pública de la persona que compró cerca y que son vecinas, como lo refiere ella, pues tienen su validez en el sentido de que fueron autorizadas y suscritas ante notario. Si hay alguna confusión, como bien lo anotó nuestra conferencista, la doctora Lina, pues habría que hacer la corrección de la escritura pública para establecer la verdadera ubicación de ese conjunto residencial. Ahora, si realmente es una situación fraudulenta, o consignó una información falsa con la intención de confundir o de generar algún error, pues allí no solamente habría que hacer la modificación de la escritura, sino también existiría una situación de orden penal que daría lugar a una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, pues habría que validar qué documentos fueron protocolizados a la firma de realizar esa escritura pública para establecer la ubicación de ese conjunto residencial. Entiendo yo que cuando hace mención la señora Claudia, respecto a la situación, se circunscribe en una situación relacionada, supongo yo, con cuotas de administración, porque si está en copropiedad que establece un régimen de un pago, como lo mencionó, frente a la cuota de administración, si el conjunto Zulia 2 sí lo tiene y el conjunto Zulia 1 no, pues ahí habría que validar los documentos escriturales que sirvieron de base para la constitución de la propiedad horizontal
y lo que se haya realizado por parte de la constructora y de de las escrituras públicas que se hayan hecho con posterioridad. Sin embargo, la recomendación allí es la visualización de la documentación para establecer de dónde proviene el error en la escritura pública final, que es donde menciona que se presentó la denominación de Zulia 2 cuando realmente era Zulia 1. ¿Tenemos de pronto alguna otra pregunta que quiera realizar el auditorio para Muchas nuestro gracias, doctores. conferencista? Para servirle, señora Claudia. ¿Alguna otra pregunta que los aquí presentes quieran realizar? Este es el momento. O si no, podemos pasar por la conferencia de la doctora Natalie Romero. Gracias, doctor. Sí, Buenas son tardes. bastantes. Hola, muy buenas tardes. Doctora Leiva, tengo una situación, conozco un caso de una señora, tiene 82 años, tuvo una única hija y resulta que la señora tenía un inmueble y la señora colocó ese inmueble, o sea, murió el esposo de la señora y el inmueble quedó a nombre de ella y de la hija. Posterior a eso, dentro del certificado de libertad aparece que, o sea, la señora, la hija, como creo que tenía como, le iban a hacer como un embargo, eh, de buena voluntad habló con la señora, la llevaron a la notaría, la señora prestó la firma para solucionar lo del problema y que después solucionaban la misma situación con la hija. Posterior a esto, dentro del certificado de libertad se evidencia que la señora o sea, hicieron unas ventas posteriores. La señora tiene como, trabaja con una empresa de vehículos y posterior a esto, la señora, o sea, dentro de los mismos certificados se evidencia que la señora supuestamente, la hija le vendió, a la mamá le vendió a la hija, pero la mamá nunca hizo o sea, nunca hubo o sea, nunca se llevó a cabo esa venta. Y así sucesivamente, dentro del certificado de libertad aparecen como unas 3, 4 ventas más y pasaron por encima de la señora. Y o la señora vendieron el inmueble, supuestamente la señora iba a comprar una casa para ella y para ella, y nunca pasó así. La señora le sacaron las cosas a la calle a la mamá, o sea, a la hija, y la señora por allá compró otro inmueble y la señora está así. La tienen en la casa en una situación muy precaria, la señora hoy en día tiene cáncer y la hija no le ayuda para nada. Y esa es la situación de ella. Entonces, pues sí es muy Sí, complejo. sí, entiendo, entiendo el caso. ¿Qué pasa? Precisamente, como estábamos, yo estaba haciendo referencia a la ley 1996 de 2019, todas las personas mayores de edad se presumen capaces. Es posible que la señora o sea, usted misma nombró que la señora se acercó a la notaría y firmó. No sabemos, o sea, no, pues con lo que usted me está diciendo, cómo aparezca en el certificado de libertad, qué acto se celebró, porque si en el certificado aparece que hay una venta, pues en efecto la señora podía hacer esa venta. Digamos que más allá de lo que hayan acordado las partes de manera verbal, o sea, ella con la hija, que se iba a vender, que no iba a vender, el acto seguramente se celebró. Ahora bien, si la señora en este momento se encuentra en una situación, digamos, precaria o que ella informa que ella no conoció lo que firmó, que no estaba consciente o que fue por engaño, pues ya tendrá que acudir a la jurisdicción ordinaria para que sea un juez quien determine si la escritura es posiblemente nula. eh, pues en todo caso no, digamos que no hay otra alternativa, eh, teniendo en cuenta, digamos, esta forma como está presentando los hechos, ¿sí? Eh, Porque hasta tanto la escritura se presume legal. O sea, la escritura, hasta que un juez no la declare, se presume legal. Entonces, allá yo creo que lo mejor es que la persona acuda a la jurisdicción ordinaria. Coincido con la intervención de la doctora Lina, son situaciones que ya se escapan de la esfera del derecho notarial y registral, como quiera que la escritura pública que haya dado origen a esa venta o a esa forma de tradición, de traslaticia de dominio, pues sería objeto de alguna acción
ordinaria para buscar su nulidad por algún vicio del consentimiento, por lo que entiendo refiere la participante, y la recomendación es asistir a a la Defensoría del Pueblo, alguna fundación o algún abogado de confianza o consultorio jurídico para que le preste el asesoramiento respectivo, ya con la documentación en mano para que se pueda revisar con exactitud cuál fue el negocio jurídico que se celebró, mismo que se puede extractar de los certificados de libertad. Doctora Lina, magistral su intervención, muchísimas gracias. Le voy a conceder el uso de la palabra a la doctora Natalie para que continúe con nuestra segunda fase de de nuestro conversatorio titulado Etapas para la autorización de escritura pública y prestación de servicios de registro civil por los notarios. Doctora Natalie, bienvenida. Listo, muchas gracias. Ya entonces acomodamos acá para que siga la doctora Natalie Romero. Recordarle a nuestros participantes registrar su asistencia. Ya les voy a enviar por el chat del grupo para que procedan a diligenciar el formulario. Bueno, buenas tardes para todos. El tema que les voy a presentar a continuación consiste en la prestación del servicio de registro civil a cargo de los notarios. Resulta muy importante que hacer una distinción. Y bueno, resulta que la Superintendencia de Notariado y Registro se le suele confundir la parte de registro con el registro civil, como con el registro y la identidad de las personas. Cuando hablamos de la Superintendencia de Notaría y Registro, hablamos del registro de los instrumentos públicos, las escrituras, de todo lo que tiene que ver con la tradición de los bienes inmuebles. Este tema que les voy a presentar se presta mucho para confusiones por el nombre de la superintendencia, pero vamos a hacer alusiones a la prestación del servicio de registro civil de las personas que es prestado por los notarios. Entonces, el ordenamiento jurídico colombiano le ha dado la competencia a la Registraduría Nacional del Estado Civil para llevar el registro civil de las personas. Sin embargo, el artículo 118 del decreto 1260 señala que de manera excepcional la Registraduría Nacional del Estado Civil podrá autorizar a otras dependencias o entidades del Estado para la prestación del servicio de registro civil. Entre esos se encuentran los corregidores, alcaldes, gobernadores y también están los notarios, que es sobre quienes vamos a hacer, digamos, sobre quienes nos vamos a enfocar. Es muy importante, digamos, tener claridad sobre este tema porque en las, digamos, facultades de derecho no se suele ahondar mucho sobre el tema de registro civil y mucho menos de las autoridades que están, digamos, competentes para prestar el mismo. Al igual que en la escritura pública, para la inscripción de los hechos relativos al estado civil y al registro civil, se deben agotar unas etapas, pues, la recepción, la extensión, el otorgamiento, la autorización y la constancia. ¿En qué consiste la recepción? La recepción es digamos que se acude al funcionario, en este caso al notario, que va a recibir la declaración de los interesados o de los testigos respecto del hecho que se va a inscribir. ¿Qué hechos se inscriben? Los nacimientos, el matrimonio, las defunciones, entre otros. Y aquí también se aportan los documentos soportes para realizar esa inscripción. Entonces, dependiendo del tipo de inscripción que se va a realizar, se deben aportar unos documentos soportes. Estos documentos varían dependiendo, bueno, como les decía, entonces, en el caso del nacimiento, los documentos, bueno, primero que todo, las personas que están legitimadas para declarar el nacimiento
son los padres, madre o padre del menor, los abuelos o los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. También lo puede hacer el comisario de familia que haya tenido conocimiento del hecho o la persona que, incluso en caso de niños abandonados, haya encontrado pues al recién nacido. El tiempo oportuno para realizar la inscripción del hecho del nacimiento es de 1 mes. La inscripción que se haga posterior a ese término se va a atender como una inscripción extemporánea. No quiere decir que no se pueda hacer, pero se deberán como fundamentar las razones por las cuales se está haciendo esa inscripción por fuera del término. El documento antecedente por excelencia, por así decirlo, para la inscripción del nacimiento es el certificado de nacido vivo que lo emiten las dependencias, digamos, de salud donde se haya producido el hecho. Otro documento que se puede utilizar para la inscripción son documentos auténticos, que en este caso pues se hace alusión a la cédula, pero aquí ya vamos a estar hablando de una inscripción extemporánea. También es un documento antecedente en las copias de las actas parroquiales o de otros órdenes religiosos, declaración juramentada presentada por testigos. Ocurre mucho en las comunidades indígenas que los nacimientos no suelen pues no se suelen dar en hospitales, sino que ocurren en las comunidades. Para realizar ese tipo de inscripciones de esos nacimientos, se puede solicitar una autorización indígena. ¿Qué es una autorización indígena? Es una certificación que emite una autoridad indígena en la cual se va a señalar la fecha del nacimiento, el nombre de identificación de los padres, el nombre del recién nacido, el lugar de ocurrencia, el RH y bueno, otra información que es, digamos, indispensable para realizar la inscripción. También se puede hacer con base en certificados emitidos por parteras, pero parteras que estén certificadas. Y esto, pues, se suele utilizar más que todo es en las zonas rurales, donde los nacimientos no siempre ocurren en un centro médico. Adicionalmente, cuando el nacimiento haya ocurrido en el exterior, se podrá inscribir siempre que se aporte el registro civil de nacimiento, debidamente apostillado y, si es del caso, traducido. La Corte Constitucional ha reconocido que se podrá hacer esta inscripción con base en declaración de 2 testigos también, pero esto va a ser de manera excepcional. Siempre que que el declarante se le esté, digamos que solicitando o se le esté cargando aportar el documento apostillado como una carga desproporcional e irracional que el declarante, digamos, no esté en la obligación de soportar, teniendo en cuenta, por ejemplo, más que todo la situación de de los ciudadanos que se encuentran en un estado de migración o más que todo para la población venezolana. Para el caso de los soportes para la inscripción del hecho del matrimonio, la norma no establece un término para realizarla. Se puede hacer en cualquier momento, pues el ideal siempre es que se haga de manera oportuna para efectos de demostrar la afiliación, la configuración pues de los bienes que se van a tener pues en el matrimonio y se hace con base en el acta del matrimonio católico o el acta del matrimonio celebrado a través de cualquier otro credo, la escritura pública cuando el matrimonio se ha celebrado ante juez, la sentencia, perdón, la escritura pública cuando el matrimonio se ha celebrado ante notario o sentencia cuando el matrimonio se ha celebrado ante juez. Si el matrimonio se celebró por fuera digamos, de Colombia, o sea, en el extranjero, también se va a poder inscribir, pero se debe aportar el registro del matrimonio, igual debidamente apostillado y traducido en caso de que sea necesario. Y por último, para la inscripción de la defunción, el término oportuno para realizar esta inscripción son 2 días a partir del hecho.
las personas que están llamadas a realizar la denuncia del fallecimiento, pues son los familiares, esposa, compañera permanente, la funeraria que haya atendido el asunto, el centro médico donde también haya ocurrido o las autoridades cuando se trate de hechos violentos. El documento antecedente por excelencia aquí también es un certificado médico de defunción, debe estar firmado por un médico con tarjeta profesional vigente que haga parte de una entidad pues de salud reconocida o certificada, y a falta de estos, especialmente en las zonas rurales, lo podrá hacer un enfermero, un auxiliar o una promotora de salud, siempre que hagan parte de un centro médico. También se podrá hacer a través de declaración juramentada de testigos, de autorización judicial en caso de muerte violenta, por sentencia judicial en los casos de muerte presunta por desaparecimiento o igual, si la muerte se dio por fuera del estado, es decir, en territorio extranjero, pues se podrá hacer la inscripción del hecho, aportando el certificado de función, el registro de función de ese país, debidamente apostillado y traducido, pues en caso de que sea necesario. Ahora, una vez el notario recibe los documentos antecedentes, como ya se les explicó, depende del hecho que se vaya a inscribir, viene la etapa de la extensión. La etapa de la extensión consiste en la transcripción de la declaración que realizan los interesados con la información que se puede observar del documento antecedente. Y esta información se transcribe en el formato de registro civil. Posterior a ella viene la etapa del otorgamiento. ¿Qué consiste la etapa del otorgamiento? Al igual que en la escritura pública, aquí los declarantes van a revisar el contenido del registro, del formato, que la información que se ha plasmado allí sea la que ellos están declarando y además sea correcta, o sea, se equipare a la del documento antecedente para evitar errores futuros o que se tengan que hacer correcciones. Y digamos que este asentamiento o esta aceptación de la información se materializa con la firma por parte de los declarantes y testigos. Finalmente, el notario da fe de que la información que se ha extendido, que se ha transcrito en el formato, es igual a la formación del documento antecedente y que las personas que declaran esta información son las personas que se han presentado y han solicitado el servicio. Con ello, digamos que finaliza la etapa y nace al mundo jurídico el registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción. Y aquí el notario procede a emitir la respectiva constancia al usuario interesado. Vale la pena mencionar, digamos que en la prestación del servicio de registro civil por parte de los notarios y en general se suelen presentar, digamos, ciertas vicisitudes, ciertas controversias que son las que, digamos, me interesa mucho compartirles el día de hoy. Eh, digamos que la primera de la que vamos a hablar es la inexistencia del registro civil. Si se agotan las etapas iniciales y el notario o el funcionario de registro civil no firma el registro, ese registro no nace a la vida jurídica y se tendrá como inexistente. Sin embargo, si la razón por la cual el notario no suscribió ese registro es ajena a que la intención haya sido negar el servicio porque no cumplía con los requisitos de ley, sino que no se firmó porque el notario falleció, porque lo fue retirado del cargo, por un descuido incluso, es posible que no se firmó, se le olvidó, pasaron los años, cambiaron el notario, luego me acerco a la notaría a solicitar una copia de mi registro civil y me doy cuenta que no está firmado. La norma establece que se podrá solicitar, en este caso voy a mencionar digamos que la entidad competente. Se podrá solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que ellos a través de un acto administrativo autoricen al funcionario del momento, o sea, al notario del momento, a suscribir
registro civil de nacimiento. ¿Por qué digo que voy a mencionar cuál es la entidad competente? Porque si ustedes revisan aquí en pantalla el artículo 42, menciona que podrá la Superintendencia de Notariado y Registro, previa comparación sumaria de los hechos, disponer que la inscripción sea suscrita por quien se haya ejerciendo el cargo. Y digamos que este artículo no ha sido derogado, eh, está vigente. Sin embargo, la Superintendencia de Notaría y Registro no es la entidad competente para, a través de un acto administrativo, autorizar al funcionario a suscribir el registro. Resulta que con la Constitución de 1991, todas las funciones y competencias respecto al registro civil se centraron en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y desde 1997, digamos que toda la información que la Superintendencia de Notaría y Registro tenía respecto de la prestación del servicio de registro civil fue trasladada y entregada a la registraduría. Entonces, a través del decreto 1010 del 2000, se le da la competencia a la Dirección Nacional de Registro Civil para que ellos autoricen la suscripción de estos registros civiles que no fueron autorizados por eh, digamos que por el funcionario del momento. Entonces, sí es muy importante que lo tengan claro porque si uno no conoce, digamos, esta situación, lo primero que va a hacer es solicitarle a leer el artículo 42 del decreto 1260 a la Superintendencia de Notariado y Registro, y esta no es la entidad competente para autorizar esa suscripción. Bueno, otros casos importantes son la corrección de registro civil. Digamos que para corregir un registro civil de nacimiento, matrimonio, de función, se puede hacer solicitando el servicio y con el funcionario. Si se trata de un error mecanográfico, ortográfico, podrá simplemente abrir un nuevo folio y realizar la corrección sin ningún problema. Cuando los errores sean más complejos, cuando se tenga que revisar el documento antecedente y verificar bien la información, las correcciones se tendrán que hacer a través de escritura pública. El cambio de nombre y el cambio de componente de sexo también se deben hacer a través de escritura pública. Y también se pueden hacer correcciones mediante sentencia judicial. ¿Qué pasa? El artículo 91 del decreto 1260 no especifica en qué circunstancias ya no puedo hacer ya no puedo hacer la corrección a través de escritura pública, sino que voy a tener que acudir al juez. O sea, no lo dice. Entonces, sobre este particular, el Consejo de Estado se ha pronunciado eh, señalando que en estos casos, digamos que si el notario para hacer la corrección tiene que hacer un análisis probatorio de los documentos que presente el solicitante de la corrección para proceder con ella, él ya no es competente para realizar la corrección y tendrá que ser un juez de la República quien la haga. ¿Por qué? Digamos, en un documento antecedente, un certificado de nacido vivo, que se señale que la fecha de nacimiento es el 12 de octubre del 2000. Yo interesada solicito la corrección señalándole al notario que yo no nací en el 2000, sino que yo nací en el 2005 y se equivocaron. El notario, con la comparación del documento antecedente y lo que está en el registro, no va a poder advertir el error porque el error no está en el registro, sino en el documento antecedente. Y esa valoración probatoria, pues no la puede hacer el notario, pierde completamente competencia y tendrá que ser un juez de la República quien analice si en efecto ya ni siquiera estamos hablando de un error en el registro, sino del documento antecedente. Entonces, en esos casos donde se requiere hacer una valoración probatoria que no se puede hacer la corrección con la simple comparación de los documentos, le corresponderá conocer de la misma a un juez de la República. Y ya para terminar, la reconstrucción del registro civil. También pasa mucho que, más que todo, en las personas mayores se pierden los registros civiles de nacimiento, se han deteriorado. Entonces, en esos casos, lo que se debe hacer es lo siguiente.
Se debe probar que el documento está deteriorado o destruido. ¿Quién me certifica esa información? La oficina donde se encuentre el registro civil de nacimiento. Entonces, yo solicito a la Dirección Nacional también de Registro Civil, a la registraduría, para que a través de un acto administrativo apruebe o permita la reconstrucción del acto administrativo, y la registraduría le va a señalar, pues, o sea, va a autorizar a la notaría o a la oficina de registro respectiva para que proceda con la reconstrucción. ¿Qué pasa? Hay casos en los cuales no es posible, digamos, no se encuentra una copia auténtica del registro civil, ni siquiera una foto, o sea, no se tiene como un elemento para hablar de una reconstrucción, porque pues si no tengo de dónde verlo, pues no puedo hablar de reconstrucción. Entonces, en esos casos, se tiene que, digamos, probar eso, que no existe un registro, que no se puede hacer la reconstrucción, y lo que va a proceder es hacerse la inscripción extemporánea del registro civil. Y para ello, pues se aportarán los documentos necesarios para digamos, que sirvan como antecedentes de la inscripción. Bueno, entonces estos son como los casos más, puedo decirlo así, como controversiales y populares que se pueden dar respecto del registro civil. Eh, es importante también tener en cuenta que si bien el servicio puede ser prestado por los notarios de acuerdo a las directrices que emite la Registraduría Nacional del Estado Civil, la inspección, vigilancia y control del servicio, así sea de servicio de registro civil, lo ejerce la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces, cualquier irregularidad que el notario en ejercicio de su cargo pueda cometer, ya sea en el ejercicio de las funciones notariales o medio de la prestación del servicio de registro civil, la conoce de manera, digamos, disciplinaria la Superintendencia de Notariado y Registro. Bueno, y con esto terminaría mi intervención. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer al respecto. Muchas gracias, doctora Natalie, por su intervención muy oportuna, muy válida para todo lo que tenga que ver con registro civil. Este es el momento de de las preguntas. Si alguno de nuestros intervinientes a nuestra charla quiere realizarlo, por favor, prenda sus micrófonos, los escucharé. Doctora Natalie, parece ser que todo está muy claro. Si hay alguien que quiera participar de preguntas en el chat, este es el momento, por favor, para realizar las preguntas. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Magda Janet Olaya Pulido y quisiera hacer la siguiente pregunta, y es referente a la corrección del registro civil cuando se presenta un divorcio o una separación legal. ¿Ese proceso lo debe hacer directamente la persona natural que se separa o ejerce el divorcio, o eso lo tiene que hacer directamente el juzgado de familia que hizo el proceso, o directamente la registraduría recibe la notificación para hacer, digamos, la novedad? Porque pues tengo entendido de que ese registro civil es notificado cuando una persona se casa por la iglesia, y por lo civil obviamente queda el registro. Entonces es más bien la pregunta para saber cuál es el proceso que se hace para que quede la legalidad ya del registro con la separación, el divorcio. Gracias. Buenas tardes, Magda. Muy interesante tu pregunta. Bueno, primero que todo es importante, digamos, tener claro que si yo me caso y no inscribo el matrimonio, no se registra. O sea, eso es como fundamental. No demos por hecho que si yo me casé por la iglesia, se va a hacer la inscripción. No, yo tengo el deber de acercarme a una registraduría o a una notaría y realizar la inscripción de ese hecho, o sea, del matrimonio, ¿sí? En este caso, que estamos hablando del divorcio, entiendo que fue un divorcio judicial. Entonces, en este caso, el juez ya declara el divorcio, eh, y lo que hacen los juzgados es emitir una comunicación con destino a la oficina en la cual se haya
se encuentren registradas las partes para que se realice la respectiva anotación en el registro civil de nacimiento. Y adicionalmente también se remite a, digamos, si fue inscrito en una notaría, pues se remite a esa notaría para que la notaría también haga la nota en el registro civil de matrimonio y se registre el divorcio. Entonces, es el juzgado el que debería remitirle a los notarios o a los registradores, porque va a depender de dónde se encuentren registradas las partes, eh, esa información de la sentencia para que se haga la respectiva inscripción. Gracias doctora, tenemos una pregunta en el chat de Wilson Garzón Medina. Dice lo siguiente, buenas tardes. Para registrar un niño, pero del padre solo se conoce el nombre y número de cédula, ¿ahí cómo se haría? Gracias. Bueno, al momento de hacer la declaración, la interesada o bueno, madre o la persona podrá mencionar el nombre del padre, sus datos como cédulas y pues su nombre. Sin embargo, el que se dé la información del padre no implica el reconocimiento paterno. Es decir, yo puedo mencionar quién es el padre del niño, presuntamente, ¿sí? Pero eso no implica que haya un reconocimiento paterno. Solo va a quedar la información de quién es el padre presunto y hasta que el padre del niño no se presente y haga el reconocimiento o hasta que no haya una sentencia que así lo disponga, digamos que relacionar la información del padre no, no significa que haya un reconocimiento del menor como su hijo. Muchas gracias doctora Natalie. Y me queda una pregunta por hacer, pero esa sí ya es de mi autoría. Con fundamento a la ley 2388 del 2024, ¿algo se ha dicho frente al registro del padre de crianza? Padre o madre de crianza, si va a haber alguna modificación en el registro o si está pendiente de alguna discusión sobre el tema. Pues o sea, el ideal sería que tal cual como se ha reconocido el hijo y el padre de crianza, pues también eso sea un hecho susceptible de ser inscrito en el registro civil, porque pues ese es como el propósito o el querer de la norma. Sin embargo, pues como aún es una norma muy nueva, digamos que no hay muchos pronunciamientos de la Corte al respecto. Sin embargo, sí es, o sea, pues en mi interpretación jurídica yo considero que debe ser un hecho susceptible de ser inscrito en el registro civil para poder, pues, también probar la afiliación. Doctora Natalie, muchísimas gracias, doctora Lina, por haber participado en este conversatorio. Nos queda una última pregunta que nos hace por chat Luis Eduardo Pardo Rojas, que dice lo siguiente. El matrimonio celebrado en notaría se debe registrar en la registraduría donde hicieron el registro civil de nacimiento o internamente lo registran. Bueno, si yo celebro un matrimonio en una notaría, hay que tener en cuenta dos cosas. O sea, si adicionalmente en esa notaría tengo mi registro civil, la notaría pues va a inscribir ese hecho en mi registro civil. Pero si mi registro civil, yo me caso en la notaría primera de Bogotá, pero mi registro civil está en una oficina de registro civil o en otra notaría, lo que corresponde hacer a la notaría es informarle a la oficina de registro civil o a la notaría donde estén registrados los contrayentes respecto al hecho para que haga la respectiva inscripción. No sé si fui clara con la respuesta. Doctora Natalie, Muy buena muchísimas tarde, tengo una gracias. pregunta, no sé cómo Sí, levantar la mano acá, que tengo una pregunta, profe. adelante, tranquilo, adelante. Profe, entonces yo les tengo una pregunta, si dos personas, digamos, se divorciaron por medio del juzgado, directamente para hacer lo de los bienes, ¿cómo es que se dice la palabra? Eh, ante la notaría, porque se divorcian, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, se me fue la palabra. Hay que hacer lo de los bienes
eh, me bloqueé. ¿Eso tiene que ir directamente con abogado o lo pueden hacer las dos personas? La creación de bienes, algo así, ¿cómo es que se dice la palabra? Me bloqueé, me bloqueé. Lo que tiene que ver como con la partición de los bienes, de lo que ellos Para tenían, que hacer ellos están en cero. ¿Separación de bienes? el trámite de liquidación de bienes, ¿sí? O sea, ya se Eso. declaró el divorcio a través de juzgado y lo que se pretende es hacer la liquidación de bienes ante la notaría, ¿sí? Sí, fue que me bloqueé. Si la liquidación de bienes eso ante notaría, ¿tiene que tener abogado o ellos lo pueden hacer directamente? Porque ya están divorciados ya hace 2 años, hace 2 años están divorciados, pero no hicieron la liquidación de bienes. Si la liquidación es de mutuo acuerdo, no se requiere apoderado. Ah, listo, doctora, dale, muchas gracias. Tenemos una intervención de Jonathan. Adelante, Jonathan. Gracias, doctor Jaime. Bueno, tengo la siguiente inquietud. ¿Qué requisitos pide la notaría para realizar una corrección cuando hay una disparidad en el apellido del registro civil de nacimiento de una persona? Es decir, el apellido del hijo tiene un error en una letra con el apellido de la madre. ¿Qué requisitos se debe tener en cuenta para sanar este tema ante la notaría? Bueno, si lo que se quiere corregir es el apellido de la madre, o sea, quedó mal el apellido del menor, o sea, pero el que se refiere a la madre, pues tendrá que remitir la identificación de la mamá, o sea, la copia de la cédula, y el notario verificará con los documentos antecedentes que la cédula de la persona que se dice ser la mamá corresponde a la que se declaró en el momento del nacimiento del menor, o sea, en el documento antecedente, y verificará que en efecto el error corresponda a un error en la digitación del apellido. Doctora Natalie, muchísimas gracias. Sí, adelante. Muchísimas gracias, doctora Natalie, doctora Lina, por su conferencia. Por parte de la Universidad de la Gran Colombia, agradecemos la disponibilidad del tiempo para con la universidad y nuestros estudiantes. Esperamos tenerla próximamente en otras instancias académicas. Dios los bendiga y tengan ustedes una feliz. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias por Dios los este bendiga. espacio. Muchas Muchas gracias por la gracias a gracias, todos respuesta. los doctor. participantes. Que Tengan buena tengan tarde. buena tarde. Gracias, Muchísimas gracias. doctores. Doctor, buenas tardes. Y buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Qué pena, mi nombre es Ulma Rocío Saavedra y usted me dicta clase de Derecho de Familia. Doctor, es que yo tengo una consulta, pues no es de este tema en concreto, sino es de la clase pasada y pues pensaba escribirle, pero pues ya que se dio este espacio, no sé si se la puede hacer acá. Si quiere, por favor, comuníquese a mi número de celular y la resolvemos. Aquí ya terminamos para la grabación Ah, y listo, sí, contesto, señor. cuelgo la reunión y resolvemos la duda. No hay problema. Vale, sí, señor. ¿Esta reunión Gracias a continúa? todos por el Ya nos espacio. conectamos. Feliz tarde. Fue un gusto acompañarlos. Gracias, Igualmente, gracias, doctora. doctora. Hasta luego. Gracias. Vemos esta noche, doctor Celso. Muchas gracias.